lo habíamos anunciado, al doctor José Fuentes Rivera, director ejecutivo del Banco de Sangre y Hematoterapia del Ministerio de Salud. Iniciamos con un dato para tener el panorama bastante claro, porque hasta septiembre, o luego, mejor dicho, de contabilizar los bancos de sangre que operan en nuestro país, tenemos 417. El tema está que se podrían quedar solo en 166, porque 113 son privados, es decir, que tendríamos una disminución casi del 70%. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tendríamos este porcentaje tan reducido? Doctor, bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación y aclarar algunas cosas. El objetivo como médico es primero no hacer daño. Yo soy médico. Segundo, que el objetivo del Ministerio de Salud es garantizar la seguridad, oportunidad de la sangre, es decir, que nadie se muera por falta de sangre. Y en ese sentido creo que ese es el compromiso grande. Entonces, esta norma no es pues que ha salido en septiembre del año pasado, esto tiene 28 años. Y se pide una acreditación a los bancos de sangre. Certificación. Autorización de funcionamiento. Es decir, en un banco de sangre se produce un medicamento, que es la sangre. Imagínese, un medicamento no puede producirse en condiciones inadecuadas. ¿De manera sencilla lo que se pide es una autorización sanitaria? Sí, es una autorización sanitaria que desde, como le digo, hace 28 años los bancos deberían ya tener autorización sanitaria. Si esto tiene tanto tiempo, ¿cuál es el inconveniente actualmente? Bueno, lo que sucede es que hay primero resistencia de algunos bancos de no tener autorización sanitaria. Yo digo como funcionario, ¿cómo garantizo a la población que esa sangre tiene calidad, seguridad, si no tiene autorización de funcionamiento? ¿No es cierto? Y no es cierto de que esto recién ha salido. Si usted se da cuenta, el decreto 017 salió en septiembre del año pasado. 2022, ajá. Por 6 meses, se amplió 6 meses hasta el 11 de septiembre y nosotros veremos la situación. Recuerde que Perú tiene una amenaza de un terremoto, tenemos amenaza de fenómeno del Niño y por lo tanto tendremos que tomar las medidas correctivas del caso, pero necesitamos que el usuario tenga derecho de decir, este banco donde yo voy a ir o este hospital donde vaya o clínica que vaya, tenga sangre segura. ¿Es un requisito muy difícil de cumplir esta acreditación sanitaria? Los requisitos son básicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, equipamiento básico, ¿no? Para hacer 7 marcadores, obviamente si no se hacen los 7 marcadores, entre ellos SIDA, va a haber riesgo. Segundo, que se tiene que conservar la sangre en equipos especiales. Tampoco son costosos ni son de alto nivel. También necesitamos que quienes trabajen sean profesionales. Ha habido una denuncia contra un establecimiento privado que tenían bachilleres que estaban trabajando. ¿Cómo puede permitir usted que haya personal no capacitado en un banco de sangre? Obviamente el producto puede tener consecuencias, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos. Queremos que la población obtenga su derecho a la seguridad, a la oportunidad. Ahora, ¿qué pasaría hasta el 11 de septiembre, que es la fecha en la que vence el plazo? Claro, esos datos son datos móviles, porque si se acuerda, estamos todavía en agosto. Ahorita tenemos... Pero agosto se pasa volando y en estos momentos muchas personas que tienen un familiar internado, que lamentablemente están buscando sangre y que muchas veces se ven también tentados por el mercado negro que circula en los alrededores de los hospitales, que es otro asunto también. Eso es podrían estar diciendo qué va a pasar, ¿no? Claro, le comento. O mi familiar necesita constantemente que se le esté donando sangre. Y en estos momentos dicen, entonces, ¿hay riesgo de la sangre que se le está poniendo? ¿Hay riesgo de la sangre que se le puede colocar? Nosotros le garantizamos que no va a suceder lo que están previniendo. Primero, ahorita ya son 178 bancos de sangre, así que esa cifra se va creciendo. Esta es la segunda experiencia. El año 2007 nosotros aperturamos en la resolución 1191 para la autorización de bancos de sangre. Una semana antes que se venza, teníamos media sala lleno de expedientes, a última hora, como buen peruano. Pero eso no va a suceder, ¿por qué le explico? Porque definitivamente si vemos que la situación no llega al total de establecimientos,
obviamente vamos a ampliarlo. ¿Cuál es el? No lo veo tan inconveniente como no veo inconveniente en la fecha. No, por supuesto. Pero, ¿quiénes podrían ser los más afectados entonces? Mire, en Perú, 620.000 personas acuden a donar sangre. De ellos donan efectivamente 420.000 el año pasado, para tener unas cifras. De esos 420.000, 108.000 fueron donantes voluntarios. Es decir, que Perú sí está donando. Tenemos 25% aproximadamente de gente que está donando del total. ¿Eso es poco aún? Por supuesto, claro pero que yo sí. le cuento esto. Porque el tema no es que la sangre esté en el hospital, entiéndanlo eso. Eso debe entender la población y todos los que difunden que va a haber crisis. Oiga, la población, ¿se acuerda del tanque de gas que hubo en Villa El Salvador? Sí, claro. 2.000 donantes diarios a donar sangre. Entonces la gente de Perú sí dona, pero falta. Un estudio que hicimos nosotros, le preguntamos, ¿por qué usted no dona sangre? ¿Sabe lo que nos dijeron? Porque nunca me habían invitado a que done sangre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos colocando por todos los lugares, los malls especialmente, usted puede ir a la Rambla y hay campañas de donación, sí, colectas permanentes. Pero acá yo quiero aclararle un punto que es muy importante. La seguridad de la sangre no está en los análisis de laboratorio. Entonces, está en el donante de sangre. Si una persona está sana correctamente, no va a haber periodo de ventana, que eso nos sucedió con la desgracia de contaminación de VIH de 9 niños o de una madre que hubo. Entonces, eso no debe de suceder más. pero claro, acá estamos dejando abierta la posibilidad a la veracidad o al buen corazón del ciudadano que va a donar. Excelente. Entonces, ¿Y la prueba? La prueba sigue normal, no hay ningún problema. Yo la implementé el año 97, cuando fui por primera vez director. Tenemos más marcadores en Perú que en ciertos lugares de Latinoamérica. O sea que tampoco no somos. El equipamiento que se tiene es el mismo que se tiene en Inglaterra para el tamizaje de las unidades de sangre. O sea que tampoco estamos tan atrasados como piensa la gente. Pero yo le pongo lo siguiente. Si tenemos 417 bancos de sangre a nivel nacional en lo que es registro de bancos de sangre, imagínense que solamente colecten 100 bolsas al año. Ya tendríamos 100% de donación voluntaria. ¿Y por qué tenemos 25%? Porque la gente los bancos de sangre se acostumbran a tener que la gente de sus familiares ir a donar, los obligan a donar sangre. Y lo que no queremos con esta autorización es que se le obligue a la gente a donar sangre. Claro, pero el inconveniente está, o digamos, el mayor problema está en las personas que no acudan a donar o que dicen que no tienen la información o que no tienen la invitación o una vez que está ya esa sangre donada en el proceso de, en todo caso, recepción, almacenamiento y transfusión. Ya, la cadena es primero concientizar al donante. Si este donante dona ahora, es negativo. Vuelvo a donar en 3 meses, ya no hay periodo de ventana. Ese es el donante altruista, donante solidario, que se llama donante ¿Pero se fidelizado. tiene un registro de eso? Por supuesto, tenemos los 97. Por primera vez, hace 3 años que yo volví a regresar al Ministerio de Salud, que va a ser 4 años, tenemos un software que se llama Hemorred. En ellos tenemos registrados todos los donantes. Y acá quiero aprovechar para felicitar el 14 de junio, que fue el Día Mundial de Donantes Voluntarios de Sangre. A nivel nacional se logró el 30% de donación voluntaria, lo que nunca se ha tenido en Perú. Y eso hay que felicitar a todas las provincias. Y alguien dijo, no, es que en Lima, en Perú no hay hemocentros. Eso es falso. Tenemos 2 hemocentros. Entonces, llegamos a la conclusión de que la autorización sanitaria sería lo que falta para cerrar este círculo de donativo consciente. Exacto, de seguridad y de conciencia. Que la gente entienda que nosotros podemos garantizar la parte tecnológica, pero la donación es de la población. Para eso hemos formado 1000 promotores a nivel nacional para que la gente empiece a donar. Entonces, ¿qué buscamos acá? Que la sangre sea segura, pero por donación voluntaria repetitiva. ¿Qué queremos? Que se aplique la tecnología. Perú el año 97 implementó
estos 7 marcadores, o sea que no es nada nuevo, no es que los bancos no hacen. ¿Y en manos de quién y voluntad queda finalmente la autorización sanitaria que parece ser, digamos, la gota que falta para rebalsar o cerrar este capítulo de donación de sangre segura? En las IPRES, que soliciten yo no puedo dar, por ejemplo, autorización sanitaria si la IPRES o el hospital o la clínica no me pide. ¿Se da cuenta? O sea, empezamos, ¿no? Sí, pero esto, ¿ya presentó su solicitud? No presenta. ¿Quiénes deberían ser los más interesados? ¿Los hospitales públicos o las clínicas privadas? La ley es para todos. Claro, la ley es para todos, pero todos digamos, tienen que presentar. ¿quién requiere más en estos momentos? ¿Se requiere más de donaciones de sangre, de bancos de sangre en un hospital público? En realidad, ahorita, con los 420.000, tenemos cubierto todas las necesidades. Lo que hay que hacer es que esos 420.000 se fidelicen. Con eso es suficiente. Si nosotros, de los 97.000 donantes o los 100.000 donantes voluntarios, hacemos que donen 3 veces al año, yo tengo 75% de seguridad de la sangre. Por lo tanto, ya no habría necesidad de estar convocando más campañas. Pero algo finalmente, para que no darle más vueltas, ¿qué nos enseñó COVID? En COVID nadie quería ir a un hospital a donar sangre, menos a una clínica, por miedo a contagiarse. ¿Qué cosa hicimos? Hicimos una alianza estratégica con las empresas para ir a esos malls y teníamos por el mes donación voluntaria. Eso nos enseñó que los bancos de sangre tienen que salir donde la población para que donen sangre. Ahora, le voy a leer algo que viene de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, ACP. Que son el 15% del total de sangre. Pero se la leo para que usted me diga, no, porque si ya, esa información que circula y los ciudadanos me han tienen sacado acceso a ella. en N sitios y han puesto mi foto en varias cosas. No, eso me parece falta de respeto. No, pero ellos dicen, si el actual gobierno no modifica o deroga esta norma antes del 11 de septiembre, y usted nos decía, no hay problema en una fecha, pero ellos dicen, antes del 11 de septiembre, que vence el plazo para que los bancos de sangre se adecúen a la nueva acreditación, se va a generar una grave crisis de salud pública con terribles consecuencias para la atención de pacientes, tanto en el sistema público como en el privado, para atender emergencias, cirugías, procedimientos médicos a nivel nacional. ¿Quién lo dice? Hernán Ramos, que es el gerente justamente de la Asociación de Clínicas Particulares. Sí, hemos tenido reuniones con el doctor Hernán Ramos. ¿Crisis? 3 veces. No va a haber crisis, entiéndalo, no va a haber crisis porque... Ellos nos mienten. Están mintiendo porque sencillamente le estoy diciendo a usted que, vista la situación, ampliaremos. ¿Cuál es el problema de ampliar? ¿Acaso nos vamos a morir porque no se va a ampliar? Por eso se lo pregunto, porque si cualquier ciudadano accede, la información además es muy pública y dice, wow, crisis. No. En casa hay un adulto mayor que constantemente ingresa a hospitales y requiere de donativos de sangre, se imaginará cómo esa persona en estos momentos podría preocuparse. Por eso le digo, nosotros le garantizamos que no va a suceder lo que están señalando ellos. Ellos están muy preocupados con que no reúnen ciertas condiciones para hacer banco de sangre. Bueno, que lo reúnan, pues tienen tiempo todo el tiempo. Si hay que ampliar, se le ampliará y reunirán las condiciones. Que no son complejas, me dice. Por Dios, no son complejas. Hasta ahora no estaríamos con tanta seguridad. Miren, 5 años que tenemos trabajando ya este tema de la autorización. ¿Qué se les está pidiendo? A ver, sí, porque no me queda muy claro por qué hasta ahora ellos no pueden cumplir, si al parecer no es tan complejo, y si usted nos dice que en todo caso la fecha se podría ampliar, ¿no? Entonces, si te doy beneficios, te doy plazos y puedes seguir subsanando, ¿por qué es tan complejo? Le comento. El segundo artículo de la ley 26454, establece que tienen que trabajar en red. Es decir, es increíble que tengamos en Perú un banco privado que maneja 98 bolsas al año. ¿Qué significa 98 bolsas? Que no va a tener capacidad para atender una emergencia. Entonces le estamos pidiendo, júntense ustedes, trabajen en red y permitan el abastecimiento. En mi experiencia como médico que trabajó en banco de sangre, en una noche 42 bolsas fueron utilizadas para un solo paciente por herida de bala. Y entonces, si va usted al stock de su banco de sangre y tiene 3 bolsas, ¿qué garantía le va a tener a la población
de poder ser atendidos. ¿Y cuál sería el temor? ¿Que no quieran trabajar con otras clínicas? ¿Que no quieran quieren, trabajar ellos, con el público, ellos con el hospital público? Ellos quieren seguir trabajando autónomamente, no reúnen las condiciones, le decimos júntense, trabajen ustedes bien, se abastezcan para que tengan mayor oportunidad. Pero ¿Ya ha habido diálogo con públicos y privados? 3 veces nos hemos reunido con el ¿Cuál ha señor sido la última vez? La última vez hace un mes y medio. Y no hubo ninguna conclusión Tenemos positiva. actas, se la puede hacer llegar las actas de las reuniones que hemos tenido. Y por ahí ¿Qué objetan ellos? Ellos objetan que dice, como yo tengo 1.500 unidades, ya no voy a tener autorización porque necesito 2.500. Le digo, júntense. Y 5 clínicas han hecho eso. Se han juntado y tienen. Si usted va a ver ¿Cuál es el límite que se les está poniendo? 2.500. 2.500 bolsas de sangre. 2.500 al año. Al año. Al año. ¿Sabe lo que nos dice la OPS OMS? Mínimo de tener 5.000 bolsas. O sea, todavía estamos al 50%. Entonces, ese es su problema de fondo, ¿no? Ese es el problema. Que no, ¿Otro problema cuál sería? No hay otro problema. ¿Y se ha quedado en una próxima o nueva reunión? Las puertas están abiertas. Nosotros Porque 11 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Sí, pero por eso le digo, si el tema es ampliar, la ampliaremos y continuará todo igual, ¿no? Y lo que queremos sí es una cosa de pensar en el futuro, ¿no? Estamos pensando en el futuro. En Japón hay 150 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos bancos de sangre hay? 6. ¿Trabajando en red? Sí, 6. ¿Sabe cuántos tamizan? 2. En Perú tenemos 417 bancos de sangre y tamizan 92. A ver, le pongo otra declaración para continuar aclarando por el supuesto, panorama claro. para los televidentes y para nosotros también. Sí, está el decano bien. del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, dice, y pone un ejemplo bastante claro, ¿no? Dice, esto va a dificultar la atención de los pacientes. Y dice, cuando en una emergencia, por ejemplo, señala él, ¿no? Una gestante viene con una hemorragia en el embarazo, si no se tiene sangre ahí, se hace referencia al centro de salud, al hospital, hasta que se pida otro establecimiento y que éste llegue, el paciente se muere. Esa es una buena pregunta. Si yo tengo red, en este momento hay más de 300 convenios. Un hospital que atiende varios establecimientos, inclusive privados. ¿Qué quiere decir eso? Que su consumo está garantizado por la red. Entonces, y que el banco nunca debería quedarse vacío, ¿con un mínimo de cuánto? Así es. Entonces hablamos de stock. La demanda mínima que se debe tener es la siguiente. ¿Cuánto consumo semanalmente? ¿Cuánto podría presentarse, que es la demanda potencial, que es el 20%? ¿Y cuánto he crecido? La suma total es en la demanda. Entonces no es lo mismo, pues... Entonces va a depender de cada centro de salud, de cada hospital. Le pongo a usted, el Revaliati maneja casi 50.000 bolsas. Claro, es un hospital grande que atiende muchas urgencias. El Almenara tiene 30.000 bolsas. ¿Y sabe qué ha hecho el Almenara? Tiene 100% de donación voluntaria. No 25, 100% de donación voluntaria. Claro, a lo que iba con mi pregunta era que no se establece un monto mínimo que debería manejar siempre el banco de sangre, sino que depende del establecimiento. Del establecimiento, porque por ejemplo, si estoy en una carretera, ¿no es cierto? Obviamente voy a consumir más sangre. Pero si estoy, por ejemplo, vamos a suponer, en un hospital de alta cirugía, trasplantes, cirugías oncológicas, su consumo va a ser. Ejemplo, Neoplástica está en 25.000, 30.000 bolsas al año que consume. El Hospital 2 de Mayo, 10.000 bolsas. Loaiza, 10.000, 12.000 bolsas. Entonces, todo depende del consumo que tenga el establecimiento, ¿no? Hay hospitales que consumen, por ejemplo, 2.000 bolsas. Bueno, trabajan en red y se soluciona el problema. Entonces, la parte administrativa, se ha hecho todo, me parece que han exagerado el tema. Primero que nosotros no tenemos banco de sangre en un hospital 1. Dijeron, no, es que ni hay médicos. No atendemos. En el caso de muertes maternas que dice el doctor que usted señala, Urquizo,
Sencillamente debe entender él como pediatra que el consumo de sangre tiene que estar garantizado para evitar las muertes maternas. En Perú, una de las complicaciones más frecuentes de las gestantes es las hemorragias. Entonces, en este país, lo que hemos priorizado es disminuir la muerte materna. Participamos como programa, por ejemplo, en la lucha contra la muerte materna. Así que me parece que desde ese punto de vista no hay mucho que discutir. No puede decir él que necesitamos una bolsa. No, podemos necesitar, como le dije, 42 bolsas en un solo paciente. ¿Se ha hecho, digamos, dentro de esta visión de donación también un análisis, o si tienen cifras, de lamentablemente lo que es el mercado negro de donación de sangre? Que lo hemos visto en reportajes, que si tenemos en algún familiar en un hospital y vamos de manera constante, sabemos cómo operan estas personas, que es básicamente como un vendedor ambulante, ¿no? Tasando, mirando y ofreciendo precio para donar, para vender, no, donar no, para vender su sangre. Sí, mire, no voy a vanagloria, pero yo soy magíster en Economía de la Salud y mi tesis fue justamente mercado de sangre. En esa tesis yo planteo la puntita del iceberg. Porque lo que vemos es nomás, lo que vemos estos vendedores de sangre. Pero para esos vendedores de sangre tiene tramitadores, intermediarios, hasta la propia familia. Oye, te pago para que puedas donar para mi familia. Pero lo que no estamos viendo es cuánto se lucra con los establecimientos privados por cada unidad de sangre. Hemos identificado que por cada unidad de sangre pueden cobrar hasta 2.500 soles, por cada unidad. ¿Cuánto es lo mínimo que se requiere para un paciente? Dependiendo del caso. Por ejemplo, una cirugía cardiovascular puede utilizar 6 a 8 unidades de plaquetas, 4 a 6 unidades de paquete globular, dependiendo de las condiciones que se vaya a dar. ¿Y qué finalmente se ha decidido hacer para tratar de erradicar el mercado negro? Ya no depende de, o no se tiene, es muy simple eliminar el mercado negro. ¿Cómo? Un mercado es igualito cuando va usted a un mercado, especulan. Entonces, ¿por qué se especula? Porque hay exceso de demanda y hay poca oferta. Hay una brecha. Yo soluciono la brecha. La gente, ¿qué es lo que queremos en Perú? Que nadie sea obligado a depositar sangre. Nadie. Que los bancos tengan sangre. Y eso es a través de la donación voluntaria de sangre. Y eso es lo que queremos en Perú en los próximos años. Chiquito, 20 segundos. ¿Cuál es la meta de este año para la donación de sangre? Este año vamos a llegar a 450.000 bolsas. Está proyectado y vamos a llegar el próximo año a probablemente 550.000. Pero lo que me interesa más es el tema de tener donantes voluntarios repetitivos, que me da la seguridad de la sangre. Entonces, si los establecimientos privados, que ahorita están en el menos del 10% de donación voluntaria, llegaran al 80-90%, todos lo vamos a apoyar, ¿no? Perfecto, perfecto. Doctor José Fuentes Rivera, director ejecutivo del Banco de Sangre y Hemoterapia del Ministerio de Salud, ha estado con nosotros. Muchas gracias, bienvenido.